Y no lo vayan a perder, que vamos a estar regresando a ese mismo libro, hermanos. Libro de Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En esta tarde traigo un mensaje, hermanos, un poco pequeño, pero yo creo muy edificante y muy necesario para cada uno de nosotros, hermanos. Con un amén me dicen que lo tienen, hermanos. Dice de esta manera el capítulo 1. La carga que vio Habacuc, profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí? Habiendo además quien levante pleito y contienda. Acompáñenme en una pequeña oración, hermanos. Bendito y buen Padre Celestial que está en los cielos, santificado sea su nombre. Padre Celestial, estamos ante usted en esta tarde, Señor, para aprender un poco más de su palabra, Señor. Le pido y le suplico, Señor, que sea usted el que abra nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y lo que se haya dicho, Señor, lo podamos guardar para nuestra enseñanza y para poder edificarnos, Padre. Padre Celestial, le pido que el que hable no hable palabra de hombre, sino palabra suya, Señor. Que sea usted el que traspase este mensaje a su congregación, Padre. Dejo todo en sus manos y todo se lo pido y todo se lo suplico en el bendito y santo nombre de su Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomarse asiento, hermanos. Aquí acabamos de ver, hermanos, al profeta Habacuc y vimos cómo él platica con Dios, hermanos. ¿Qué es lo que él pregunta? Las cosas de las cuales él se preocupaba, hermanos. Lo voy a volver a leer, hermanos. Dice, la carga que vio Habacuc, profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí? Habiendo además quien levante pleito y contienda. Estamos viendo, hermanos, cómo Habacuc pregunta a Dios, ¿por qué hay mucha violencia, hermanos? Hace una pregunta muy importante y pregunta, ¿por qué? ¿Por qué permitió Dios que pasara esto en el pueblo de Judá? ¿Por qué está permitiendo que todas las cosas que se vieron y todavía progresa el país? Y Habacuc, hermanos, empieza a preguntarle a Dios y empieza a clamarle y pregunta, ¿por qué, hermanos? Parece, hermanos, cuando vemos este pasaje de aquí, que estamos hablando también del tiempo en el que estamos viviendo en estos momentos, hermanos. Y digo en estos momentos porque hace 3 días atrás empezó el año que nos rige, el calendario que nos rige volvió a empezar de nuevo. Y en el primer día, hermanos, hubo amenazas de China a otro país. Hubo violencia en New Orleans. Hubo una explosión enfrente del edificio de Trump. Hay confusión. Hay violencias domésticas. Hay violencia por todos lados, hermanos. Hay cosas, no nomás violencia, hermano. Hay de todos. Hay de todo. Y esto, hermanos, en veces nos perturba. La cena se acerca. Nuestro hermano Rogelio ya dijo que en abril nos toca la cena, hermanos. Este año nos toca la trimestral. Y hay muchas cosas que van a suceder, hermanos. Hay muchas cosas, aparte de lo que está sucediendo aquí, van a suceder en nuestras vidas y afuera y en todos lados, hermanos. Y muchas veces eso nos perturba, hermanos. No nos deja enfocarnos en Dios como debemos. No nos deja actuar como debemos.
No se sabe, hermanos, si lo que pasó fueron actos terrorísticos. Dicen que fue un hombre de aquí, de Texas. Otros dicen que era un hombre del Army que estaba en descanso. Todavía están investigando esto, hermanos, pero en 3 días, hermanos, ha sucedido esto. En 3 días hubo una amenaza de China a Taiwán de guerra, hermanos. Ha habido rumores de guerras por todos lados, hermanos. Hemos visto cómo todavía Israel, Irán, Rusia, Ucrania y muchos otros países siguen en pleito entre ellos mismos, hermanos. Pero la pregunta, hermanos, que se hizo a Habacuc fue ¿por qué? Esa misma pregunta, hermanos, mucha gente se la está haciendo en estos momentos. Ahora en el trabajo, hermanos, preguntaban que ¿por qué? ¿Por qué esas condiciones? Para ellos las condiciones no son buenas, hermanos, para mí también. Hay preguntas por todos lados, hermanos, de por qué sucedió. ¿Por qué permite Dios todo lo que está pasando? ¿Por qué no lo para Dios? Unos se atreven, hermanos, a retar a Dios. Otros se atoran, hermanos. Se atoran en sus pensamientos, se atoran en lo que está sucediendo, pierden la fe, pierden en veces los mismos que ya creen en Dios, hermanos, pierden la fe en Dios. Quieren ayudar la situación y en vez de ayudar, la empeoran, hermanos. Y no nomás es en cualquier situación específica, hermanos, puede ser cualquier situación. No estoy hablando de una situación específica, sino estoy hablando, hermanos, en general. La perturbación personal, hermanos, nuestro enfoque en Dios. En veces queremos que las cosas pasen como nosotros queremos que pasen, hermanos. En veces queremos aquel trabajo que parece que está lejos. Vamos y aplicamos, hermanos. Nos dicen que sí, pero se atraviesa algo, hermanos. Y ahí está uno queriendo agarrar el trabajo fuerzas, queriendo que le den lo que quiere uno, hermanos. Habacuc capítulo 1, versículo 6. Muchos han renegado de Dios, hermanos, por causas de lo que estamos viendo. Una señora perdió su casa en un incendio allí donde trabajo, cerca de donde trabajo, y empezó a cuestionar a Dios, hermanos, que por qué le había pasado eso, por qué perdió su casa. En veces, hermanos, nosotros estamos en un problema donde pensamos lo mismo. Habacuc capítulo 1, versículo 6. Esta es la contestación que le da Dios a Habacuc. Porque he aquí yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Esta es la respuesta que se le dio a Habacuc. Por esto no le había contestado Dios, hermanos. Habacuc estaba tratando de dar noticias al pueblo, pero no podía, hermanos, porque no tenía nada bueno que decir. Y no podía decir nada bueno, hermanos, porque iba a ser castigado del pueblo de Judá. Iba a ser castigado y Dios estaba levantando a los caldeos para que lo hicieran, hermanos. Los caldeos, si ustedes no lo saben, hermanos, fueron el principio de Babilonia. De allí mismo sale Abraham, de Ur de los caldeos. Una vez más, hermanos, siguiendo con la lectura, pregunta a Habacuc, se vuelve a quejar y vuelve a decir, ¿por qué? Quiere una respuesta. Habacuc capítulo
capítulo 2, versículo 4. Dice de esta manera: He aquí que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Aquí estamos viendo dos partes, hermanos. Y les voy a leer desde el 2, hermanos. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por tiempo más, al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá y no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Le había dicho a Habacuc, hermanos, que escribiera lo que le estaba diciendo, que hiciera unas tablas. Ya le estaba advirtiendo al pueblo, hermanos. Le dio un tiempo. Se les dijo cuándo iba a suceder. Mas no hicieron caso, hermanos. Pero aquí se le dio la respuesta a Habacuc por qué no contestaba, hermanos. Aquí se le está diciendo por qué no le contestó a él en sus oraciones. No era de que no lo estaba oyendo. No era de que no le quería contestar. Y a veces, hermanos, nosotros así pedimos. Preguntamos que por qué no nos contesta Dios. Preguntamos que cuándo va a contestar Dios, cuándo va a actuar Él. Sin saber, hermanos, que en veces tenemos que pasar por eso. Cualquier cosa que estemos pasando. No es decisión de nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos la palabra final. Vamos a dividir Habacuc capítulo 4, versículo 2, 4 y vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 5. La primera parte del versículo decía: he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Proverbios 16, versículo 5, dice de esta manera: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. Al Señor no le gusta, hermanos. No le gusta que se enorgullezca. No le gusta que sea altivo. Aquí dice que es abominación a Él, hermanos. Vamos a ver qué es lo que nos dice la segunda parte de ese versículo, hermanos. Una vez más, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. La segunda parte del versículo dice: mas el justo en su fe vivirá. Ahora vamos a Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan, capítulo 3, versículo 36. Dice de esta manera: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, hermanos. Y el que no cree en Él tiene la ira de Dios sobre él, hermanos. Todo lo que está sucediendo afuera, hermanos. Todo lo que estamos viendo. Y nomás lo que estamos viendo lo estamos viendo en las noticias, hermanos, porque hay mucho más. Todo está pasando por algo, hermanos. Todo está sucediendo por una razón. Siempre he dicho que las cosas pasan por alguna razón. Y muchas veces estamos cegados a la razón. ¿O por qué? Hasta que pasa lo que va a pasar,
Entonces vemos y decimos, por eso pasó lo que pasó. Proverbios, capítulo 16, versículo 1. Dice de esta manera: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Otra versión, hermanos, dice de esta manera: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Desde el principio de la Biblia hasta el fin de la Biblia, el Señor tiene la decisión, hermanos. Aún en estos días, la Biblia todavía sigue caminando, hermanos. Lo que nosotros estamos viviendo todavía es parte de esto que estamos leyendo, parte de lo que estamos aprendiendo. Todo lo que está sucediendo, hermanos, es porque Dios quiere que pase. Es para que se cumpla la profecía. Es para que todo lo que ha de venir es por todo lo que está sucediendo ahorita. Cuando jugamos un juego de ajedrez, un movimiento para adelante nos da la opción, dependiendo de la pieza, de irse para un lado o para otro. Nosotros tenemos esa opción de decidir ir a eso. El Señor ya hizo su decisión. Ya dijo cómo iban a suceder las cosas, cuándo iban a suceder y por qué. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Y con este versículo, hermanos, vamos a terminar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. Dice de esta manera. Y vamos a leer el 11 también, hermanos. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposaren todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La misma pregunta se hizo, hermanos. ¿Hasta cuándo? La respuesta, aquí la vimos, hermanos. Hasta que el Señor decida. Aquí vimos en el 11 que hasta que se completaran, dice, y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposaran todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hasta que todos, hermanos, entraran. Hasta que se completara todo lo que dijo el Señor. Hasta que llegara a su plenitud, hasta que llegara a todo lo que es y todo lo que debe de ser. Que no se turbe nuestro corazón, hermanos. Todo lo que está sucediendo, hermanos, son cosas que deben de suceder. Sin embargo, hay cosas también, hermanos, que van a suceder donde quizás nosotros seamos involucrados. No directamente, quizás estemos en el lugar, pero no se puede decir, hermanos. No lo sabemos. No sabemos cuándo va a suceder, cómo va a suceder, por qué va a suceder. El Señor calla y obra. Y hasta este día sigue obrando.
Y no ha dejado de obrar, hermanos. Cuando pedimos, contesta. Cuando hablamos con Él, contesta. No nos ha dejado solos, hermanos. No estamos solos. No tenemos que preguntar por qué o hasta cuándo. Simplemente seguir adelante. Seguir adelante y seguir fuertes. Que el Señor les bendiga, hermanos.